Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes y que les dé un magnífico día en la reflexión de esta parashá. Estamos comentando con los hermanos que creo que parece ser que hay una parashá especial, pero vamos a reflexionar sobre la última, que es la parashá Asinú, y en 32:1, y dice así de Devarim. Escuchen los cielos que hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, fluirá como el rocío mi dicho, como los aguaceros sobre el herbaje y como la llovizna sobre la hierba, cuando el nombre del Eterno proclamare, den grandeza a Dios nuestro. Él es la peña, es perfecta su obra, porque todos sus caminos son justicia y Dios es fiel y sin iniquidad, justo y recto es Él. La corrupción no es de Él, sino de sus hijos es el defecto. Generación pervertida y tortuosa, ¿acaso al Eterno ustedes retribuirán así? Pueblo vil y no sabio, ¿acaso no es Él tu Padre, tu dueño, quien te hizo y te fundamentó? No cabe duda que Moshe Rabbeinu tenía muy claro la grandeza de nuestro Dios y quería dejar con este canto, quería dejar un recordatorio para que el pueblo pudiera hacer reflexión y reflexionara en la grandeza de Él. Es algo extraordinario, pero pareciera también como mostrar también la impotencia que puede tener o tiene un padre cuando quiere lo mejor para los hijos, y los hijos pareciera que entre más les dicen que es por el camino correcto, justo y que así deben de vivir, parecieran, como decían coloquialmente, parece que les pagan para ir en el lado contrario y hacer lo incorrecto y vivir mal. Y a veces como que se siente frustrado el padre, la madre del consejo que les da a los hijos, porque entre más les dice, más lo hacen, menos hacen caso, no les importa, se vuelven hasta ya insensibles a las palabras, y todo esto que acabamos de comentar tiene que ver con, de alguna manera, con que nos deja ver cierta frustración en el corazón de Moshe Rabbeinu, porque él también hubiera querido y quería que el pueblo de Israel se enfocara, que caminara, que viviera. Vemos por un lado a Moshe y vemos por el otro al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está viviendo inconsecuencias. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que vivió el pueblo de Israel que no vivió Moshe? Y la respuesta es, vivieron lo mismo, vivieron las mismas circunstancias, vivieron las mismas cosas buenas y cosas negativas, vivieron los dos. Entonces, ¿por qué Moshe se elevó y por qué el pueblo de Israel pareciera que como que no entiende? Y todavía en los últimos días de la vida de Moshe, en este momento tan sublime, donde se va a separar ya total y absolutamente del pueblo Moshe Rabbeinu, tiene su corazón ese pesar, ese doler de decirle al pueblo, ¿saben qué? Miren quién tenemos, a quién tenemos por Dios, miren quién nos ha llamado, miren quién nos ha tomado, quién nos ha dado ese favor de llamarnos a un pacto extraordinario. No lo desechen, cúmplanlo, háganlo. Híjole, hijo. A veces pensamos que solamente los padres se frustran. A veces pensamos que solamente nosotros en los caminos de la educación de nuestros hijos o de la guianza de nuestros hijos, del consejo a nuestros hijos nos frustramos. Pero la verdad es que hasta cierto punto Moshe se veía muy frustrado, la verdad. Porque trataba de que el pueblo entendiera, que el pueblo comprendiera, que el pueblo fuera fiel, que no perdiera la brújula, que no perdiera la santidad ni la manera de vivir, que obedeciera al Eterno.
pero pareciera que entre más le dice a una persona que haga lo correcto, pareciera como si le demandaran hacer todo lo contrario. Y después de una gran exaltación, después de hablar y decir y exaltar al Eterno, pero también exaltar la palabra del Eterno, que es algo extraordinario, ya lo diría nuestro Santo Maestro, no solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él estaba consciente de ello, estaba consciente de que si el pueblo de Israel no permanecía en la palabra, fracasaría el pueblo. Y es interesante porque incluso en esta última parashá que acabamos de ver precisamente, que nos muestra y nos enseña esta parashá Vaikeled, nos muestra precisamente proféticamente lo que el pueblo de Israel terminaría haciendo. ¿Qué terminaría haciendo? Lo contrario de lo que se le mandó. Lo contrario a lo que se le dijo, se le exhortó, terminaría haciendo. Dice, fíjense, les voy a leer el 31:29. Dice, porque yo sé que después de mi muerte habrán de corromperse. ¡Wow! Y se apartarán del camino que yo he ordenado a ustedes, y les ocurrirá el mal al final de los días, porque harán el mal a los ojos del Eterno para hacerlo enojar con la obra de vuestras manos. Y dice, habló Moshe en los oídos de toda la congregación de Israel. ¿A dónde habló? A los oídos. ¿Por qué dice que habló a los oídos? Pues para que entiendan. Ahora te voy a decir, ahora vamos a cambiarle a los... Olvídate de los hijos. Ahora pongamos en el lugar del pueblo de Israel al cual le está hablando Moshe. O sea, no podemos quedarnos echándole la culpa a los hijos. La realidad es que todos tenemos responsabilidad, y nosotros, padres, nosotros, pueblos de Hashem, nosotros, Ben Elohim, hijos de Dios, por el pacto que se fue establecido, tenemos la responsabilidad de cumplir. No se trata solamente de reconocer que nos equivocamos, sino se trata de realmente volver al camino y de hacer lo justo, lo bueno, lo santo. Una teshuvá sin volvernos no es teshuvá. A lo mejor se siente mal y pide perdón y hasta llora, patalea, lo que tú quieras. Pero si esta persona se queda con todo eso, aun cuando haya confesado, si no hay retorno, de nada sirvió. O sea, no es una teshuvá gebura completa, no. Porque la persona se quedó ahí en el camino, no hubo el fruto. Mira, cuando hay teshuvá, debe haber fruto. Debe haber un fruto en la teshuvá. No es solamente que uno confiese el pecado y ya me perdonó Diosito, como dicen algunos, no, ni es Diosito. Sino la finalidad de la teshuvá no solamente es confesar y seamos perdonados, sino volver al camino. Y eso es lo más importante. Si yo sigo en las mismas, santo Dios bendito, entonces ¿cuál es? Y yo creo que una de las cosas que nos pueden ayudar a evaluar cómo vamos es cómo soy. Si yo soy de las personas que hoy soy igual, mañana igual, pasado igual, no importa lo que pase, lo que sucede, sigo actuando y haciendo lo mismo de siempre, sin corregirme, pues estoy mal. Porque a lo mejor, pues es que no hago cosas malas. Pues no haces cosas malas, pero no estás haciendo lo bueno. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos de lo malo, pero tenemos que involucrarnos en lo bueno.
Y no solamente hacerlo bueno como a mí me parece bueno, sino hacerlo como la Torá nos enseña, como la Halajá nos enseña, porque eso es lo importante de todo. No es solamente hacerle bien, como siempre se ha dicho, sino hacerlo bien. Hacer el bien y hacerlo bien. Entonces, el pueblo de Israel, recuerden que presentaba sus ofrendas y todo aquello, y le reprochó el Eterno: yo ya estoy cansado de sus ofrendas, de sus borregos, de sus cabras, de todo. ¿Por qué estaba cansado? Porque no más lo hacían por hacer, pero la realidad es que no hacían las cosas con la razón por la cual se tiene que hacer. Y eso es muy, muy dado a caer en ello. Tú rezas, tú oras, y sin concentración. Estás en todo, pero no estás donde tienes que estar. Estás escuchando la enseñanza y estás en todo, hasta que vuele el pájaro, lo que sea, pero no estás concentrado en la enseñanza. Y eso es lo que está causando en nuestra vida la falta de cambios sustanciales en nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que nosotros que cambiar, pero no porque nos lo digan, porque mira que Moshe se cansó de decirlo al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Entendieron? Ceros. Hasta se lo está diciendo al final, y ustedes se van a regresar, nuevamente se van a ir tras los ídolos. ¿Y qué pasó? Pues sí. Uno puede decir: ay, es que Moshe los maldijo. No. Él sabía que el pueblo era de dura servicio. Y te voy a decir a veces: no, ese pueblo, Israel, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Oye, espérate, tráete un espejo. Nos tenemos que ver ahí. Y por eso decía que estos días son días de mucha reflexión. Porque no basta solamente confesar, no basta hacer rectificación, sino volver. Y volver significa que yo tengo que hacer lo bueno, lo justo, lo santo, que me debo perfeccionar, que debo perfeccionar mi servicio al Eterno, que debo hacerlo de una manera diferente, que debo de cambiar mi mentalidad. Porque si yo agarro una rutina y hago lo mismo, hay cosas que se tienen que hacer, desde luego, pero en la esencia es lo que tiene que cambiar. Es como un buen guiso. Tú estás mezclando las cosas, entonces ya está. No. ¿Por qué? Porque hay guisos, hay salsas, hay platillos que tienen que soltar ese sabor para que sepan sabrosos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho guisar el bacalao. Y ahí estamos dándole. Y si tú lo pruebas al principio, cuando ya le agregaste todo, no sabe bueno. Porque tiene que tener el sabor, porque tiene que adquirir el sabor, el olor. Incluso yo cuando veo que ya va a estar, ya me llega y digo: ya está casi, ya me llega. Y luego lo pruebo, porque no lo estoy probando cada rato, no me gusta. Me gusta ya cuando me llega el aroma, sigo ahí, porque ustedes saben que los que han hecho bacalao, es una labor de que no te puedes despegar del sartén. Entonces, ya después de oler ese aroma que sale, y dices: wow, ya, la agarras y lo pruebas, y tú dices: sí, pero como que todavía le falta un cachito. Y ahí estás. Pues eso es la esencia que debe cambiar en nuestra vida, mis amados. Nosotros tenemos que agarrar el sabor de la fidelidad, de la lealtad, del amor, del temor a Dios, de ser hombres y mujeres que agradan al Eterno. Ese es el sabor que el Eterno quiere. Y como lo dirían en palabras de la Torá: olor agradable a Hashem. Olor agradable. Él huele y diga: este pueblo sí me ama, este hombre, esta mujer, wow. Esto es de lo que estamos hablando. No es hacer por hacer, sino que verdaderamente el Eterno se plazca de lo que yo estoy haciendo. Y eso es de lo que trata nuestra parashá: hacernos entender y reflexionar de que hay algo que el Eterno espera de nosotros. Y nuestro Santo Maestro también puso el dedo en la llaga y decía:
separados de mí, nada podéis hacer. Que tengas un magnífico día y que te haga pensar que tenemos que hacer cambios y sacar la sustancia y la esencia exquisita para el servicio del Eterno. Shalom, shalom.